muchas veces apunta a eso, ¿sí? O también dónde están ubicados, menciona estructuras laterales, las menciona como mediales. Ya donde ustedes vean que algo no coincide con los planos como lo estudiaron, ya automáticamente probable sea eso lo que está mal, ¿sí? Aprovechemos, chicos, que ahí están mirando la pantalla. Para los compañeros que no pudieron ver la grabación, es esta, chicos, ¿sí? Teórico, miología de antebrazo. Ahí van a cliquear, ya está dispuesto. Bueno, ahí menciona que era la clase eso, que además estaba disponible, y que hoy era, bueno, clase de consulta y que sigamos con miología de mano y masticación. Acá solamente van a cliquear y ya tienen disponible el teórico. Así que nada, igual cualquier duda que tengan o algo que no los deje ver, me van diciendo, si no, no hay problema. Alguien me había preguntado ahí respecto a un músculo. ¿Me recuerdan cuál era? Pues ya me olvidé. Sí, profe, era por el pronador cuadrado, las inserciones. Perfecto, el pronador cuadrado, mira, es un músculo recontra profundo del compartimiento anterior y que se va a situar acá en el tercio distal de lo que sería la región del antebrazo. Se va a situar sobre lo que sería tanto el borde anterior del cúbito como del radio y membrana interósea, pero en este tercio distal, esta partecita baja. Y se llama pronador cuadrado porque justamente tiene un aspecto cuadrado el músculo, ¿sí? Así que lo vas a situar en la parte anterior tanto del radio como del cúbito. Esas serían sus inserciones distales. Tiene una inserción lateral y una inserción medial. La inserción lateral sobre el radio, la inserción medial sobre el cúbito. ¿Se entiende? Genial, profe, muchas gracias. No, por nada. Eso sería la distribución que tiene ese musculito pronador cuadrado. Bueno, después en cuanto a la acción, totalmente pronador junto con el pronador redondo. Además que este pronador cuadrado va a cumplir un rol también junto con la membrana interósea a ese nivel de estabilizar. Estabilizar los huesos también va a estar reforzando la radio cubital distal. Actúa como un ligamento activo. Chicos, ¿dudas? ¿Algo más que quieran repasar? Si no, ya empezamos con la parte de la mano, ¿sí? Vamos a tratar de buscarle la vuelta para que se haga sencilla los musculitos de la mano, ¿sí? Se le suele tener miedo a la región, pero vamos a ver que no es tan complicado si tratamos de asociar las estructuras que tenemos más que nada, ¿sí? No son muchos, va a estar distribuida en dos zonas, ¿sí? En dos regiones bien voluminosas y una celda central, si todo lo que es la mano. ¿Qué creen que dedo de la mano necesita, chicos, tener muchos músculos? El pulgar. Perfecto, ¿sí? La primera columna, lo que es el dedo pulgar, necesita ser un dedo bastante móvil, ¿sí? Así que vamos a tener una de las primeras regiones musculares dentro de la mano, que va a ser la región tenar, se va a llamar esa región. Tenar. ¿Qué otro dedo más creen que trabajan bastante en armonía, en sintonía con el pulgar de la mano? El meñique. Bien, el quinto dedo, el meñique. De hecho, si ustedes observan la palma de la mano, vean que en los dos extremos, tanto el medial como el lateral, es donde mayor desarrollo hay de tejido blando, justamente por la presencia de la musculatura, ¿sí? Si se van a la parte central, vean que automáticamente caen como en una depresión y tienen lo que sería la parte osteológica bastante ahí bastante superficial, por así decirlo, ¿sí? Porque esta zona central vamos a tener musculitos muy chicos, muy pequeños, en esta celda intermedia, que se van a llamar músculos lumbricales, ¿sí? Se llaman lumbricales porque tienen como un aspecto de lombriz, son bien finitos y músculos largos, y después vamos a tener unos músculos que se llaman interóseos, ¿sí? Como los dice su nombre, de hueso a hueso, ¿sí? Vamos a tener interóseos palmares y dorsales, pero la realidad es que no son músculos muy grandotes en cuanto a la ubicación. Después, ¿qué podemos dar de estos músculos? Que estos músculos los vamos a llamar intrínsecos. ¿A qué hace referencia que algo sea intrínseco? Que va a estar en esta región. Se van a extender desde el carpo a la falange, ¿sí? No van a nunca atravesar la interlínea articular de la muñeca, como sí pasaba con todos los músculos del antebrazo, que en su gran mayoría venían del húmero, venían del radio, del cúbito, iban a terminar a la mano. Estos músculos se van a extender solamente en la región de la mano. Son músculos muy pequeños que van a comandar movimientos simples, pero a la vez que necesitamos ser precisos. Son los encargados que nosotros tengamos las diferentes pinzas de aprehensión, que podamos ser, tengamos una motricidad fina. Los responsables de todo esto van a ser estos músculos, tanto tenares como hipotenares, que vamos a tener en la región de la mano, ¿sí? La región tenar, ¿sí? Lo que es la columna del pulgar, va a estar conformado por 4 músculos
lo que sería la otra región, lo opuesto, lo hipotenar, también va a estar conformado por 4 músculos, ¿sí? Vamos a encontrar 4 y 4 en cada una de estas regiones. Ahora ya vamos a empezar a ver la distribución, ¿sí? Lo vamos a tratar de separar en planos, en este caso, de superficial a profundidad, vamos a hablar, ¿sí? Siempre lo más, en este caso, superficial, vamos a comenzar por ahí. ¿Pueden ver, chicos? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a arrancar entonces con esta columna del pulgar o también llamada columna tenar, ¿sí? Donde básicamente vamos a tener todos musculitos ligados, dijimos, al accionar de lo que sería el primer dedo, ¿sí? El dedo pulgar. ¿Qué saliencias óseas, chicos, recuerdan desde palmar en la región del carpo? ¿Se acuerdan que siempre que algo va a ir a parar ahí nos va a tirar y nos va a generar una deformidad? ¿Qué recuerdan de la región del carpo que sea saliente? El gancho del ganchoso. Bien, ahí tenemos una estructura. ¿Qué más? Escafoides. El tubérculo, sí, del El tubérculo de escafoide. escafoides. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué El más? pisiforme también. El pisiforme, perfecto. ¿Y qué otra estructura más nos queda? El cuello y el cuerpo del grande. Bueno, ya esos cuerpos serían cuerpos, ¿sí? También nos van a servir como inserción. Pero en cuanto a saliente, hablamos entonces del apófisis unciforme o el gancho el ganchoso. El pisiforme se podría considerar una saliente. Y los dos tubérculos, tanto el escafoide como el trapecio. En el caso de la región externa, ¿sí? La región tenar, nos van a servir como referencia tanto ese tubérculo del escafoide como del trapecio para tratar de situar, ¿sí? de insertar alguna de estas estructuras. Vamos a ver que este grupo está formado por 4 músculos, ¿sí? Que vamos a tratar de darle un orden de superficial a profundidad. El más superficial de todo esto va a ser un músculo que lo vamos a llamar separador, ¿sí? Separador del pulgar. Pero, ¿se acuerdan qué palabra iba a ser sinónimo de separador? Abductor. Bien. Así que también lo pueden encontrar con el nombre de abductor del pulgar. ¿Se acuerdan si teníamos algún otro abductor? Del meñique. No, del pulgar, del pulgar. ¿Había algún otro abductor? ¿El abductor corto? No. ¿Cuáles eran los grupos? ¿El oponente? No. Pasemos a los músculos del antebrazo. ¿Se acuerdan el grupo profundo posterior? ¿Qué músculos conformaban parte de ese compartimiento profundo posterior? Habían 3 que estaban bien ligados a las acciones del pulgar de esos 4. ¿Recuerdan cuáles son? Porque justamente por ese grupo a este abductor le tenemos que poner apellido, ¿sí? Porque hay otro también. Extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Bueno, a ver, tenemos extensor corto del pulgar, es uno. ¿Cuáles son los otros 2? Extensor corto es 1. ¿Los otros cuáles dijeron ahí? Ahí en el chat respondió una compañera. Bueno, ¿me lo puede leer, por favor? Sí, abductor largo del pulgar y extensor corto y largo. Bien, esos son. Así que como tenemos un abductor largo, le tenemos que poner apellido, este va a ser el abductor corto del pulgar, ¿sí? Si lo llamamos abductor, lo tenemos que mencionar como abductor corto para no confundirlo con el de lo que es de la región del antebrazo, ¿sí? Así que este sería el separador del pulgar o abductor. Vamos a tener otro músculo que se va a llamar oponente. En este caso del pulgar, ¿sí? Como tenemos uno solo, lo llamamos oponente del pulgar. Siempre hablando de superficial a profundo. Si seguimos bajando, vamos a tener otro músculo que se va a llamar flexor del pulgar. ¿Se acuerdan si teníamos algún otro flexor?
El largo. Bien, entonces a este lo vamos a llamar flexor corto. También le tenemos que poner apellido porque anda otro dando vuelta. Y por último, vamos a tener lo que es el aductor del pulgar o aproximador, como le quieran llamar. Como hay uno, solamente con que lo mencionemos de esa forma, está bien. ¿Sí? Y estos serían los 4 músculos ligados a la región tenar. Dentro de ellos pueden usar esta memotecnia, que es la palabra sofa. ¿Sí? S-O-F-A. Eso sería más o menos. Ahora, si usan el nombre abductor corto, están al horno, si no les va a servir mucho esa memotecnia, pero eso sería la disposición siempre de superficial a profundidad. Hablamos que el separador es el más, en este caso superficial, y el aductor del pulgar sería el más profundo de todos, ¿sí? Acá vamos a ver que cada musculito tiene un número, ¿sí? Vamos a arrancar por el primero de ellos, de superficial, que va a ser el separador en este caso. Acá está delimitado con el número 2, ¿sí? Esto que ustedes ven acá con el número 2 sería el separador en este caso, donde principalmente vamos a hablar de lo que son sus inserciones distales, ¿sí? Y proximales. En cuanto a inserciones proximales, vamos a tratar de ligarlo a las estructuras salientes que mencionamos, y vamos a hacer sus inserciones proximales en color azul. Esta estructura va a ir desde el tubérculo del escafoide, parte de lo que sería el tubérculo, en este caso del trapecio, va a tomar esos dos saliencias, y también va a tener una inserción cutánea, que acá no la estamos viendo porque no está, pero también va a traccionar de lo que sería el retináculo de los flexores. Vamos a hacer una tercera inserción ahí, ¿sí? Tubérculo del escafoide, tubérculo del trapecio, retináculo de los flexores. Y desde ahí se va a dirigir distalmente hacia lo que sería la columna del pulgar, ¿sí? Acá si nosotros alcanzan a observar lo que serían en este caso las falanges proximal, ¿sí? Hablamos de la falange proximal, se va a dirigir a insertarse sobre ella del lado externo, ¿sí? Del lado radial, si lo quieren llamar, es ahí donde va a insertar distalmente este separador del pulgar. En cuanto a accionar, totalmente simple a la hora de hablar de él, va a encargarse de la abducción, de la separación del pulgar, ¿sí? Esa es la acción. Esto es lo que tienen de bueno estos músculos, que con el nombre ya van a deducir la acción, ¿sí? Todos llevan por nombre la acción que realizan, ¿sí? Eso va a ser en cuanto a su accionar, chicos, separar, en este caso, lo que es el dedo pulgar del resto de la mano, y en cuanto a su inervación, va a estar determinada por lo que es el nervio mediano en este caso, ¿sí? El encargado de inervar este musculito, nervio mediano. Y este sería el primero, ¿sí? El más superficial. Si retiramos este músculo, hacemos de cuenta que sacamos el número 2, vamos a pasar a lo que sería el número 4 acá, ¿sí? Que es el oponente del pulgar, que es este músculo bien chiquitito que está en esta región. En cuanto a su inserción proximal, la vamos a hacer en color rojo va a estar dada sobre el trapecio, ¿sí? Sobre lo que es el tubérculo del trapecio, y hacia lo que sea la parte distal, se va a ir a insertar sobre lo que sería en este caso el primer metacarpiano, pero se va a insertar sobre el borde lateral o externo de este primer metacarpiano. Es bien pequeño la trayectoria que tiene este músculo. En cuanto a su accionar, principalmente va a permitir la rotación de lo que sería esta articulación, si acá abajito la que tenemos entre el trapecio y el primer metacarpiano, básicamente nos va a generar lo que es la oposición, si como lo dice su nombre, va a ser un oponente. Y en cuanto a su inervación, al igual que el músculo que hablamos recién, que era el separador, también va a estar dada por el nervio mediano, ¿sí? Va a ser el encargado de inervar esta estructura, nervio mediano también. Volvemos a retirar este músculo y nos vamos a encontrar con el siguiente hacia profundidad, ¿sí? Que en este caso está delimitado con el número 3 acá, que va a ser el músculo, en este caso, flexor corto del pulgar, donde lo que podemos mencionar de este músculo es que va a estar conformado por dos cabezas. Va a tener una cabeza superficial y una cabeza profunda, ¿sí?
donde vamos a situar primero su cabeza superficial en cuanto a sus inserciones, ¿sí? Vemos que la parte superficial, en este caso proximalmente, va a ir sobre lo que es el retináculo de los flexores. Va a tener una inserción cutánea. Si bien sobre ese retináculo se va a insertar su cabeza superficial. Y su cabeza profunda va a tomar parte de lo que sería, en este caso, el hueso grande y parte de lo que sería el hueso trapecio. Y desde ahí se va a dirigir buscando su inserción, en este caso, distalmente, ¿sí? Donde le podemos atribuir dos tipos de inserciones, ¿sí? Que va a ser a través de lo que son los sesamoideos, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá teníamos sesamoideos, esos huesitos pequeños? ¿A qué sesamoideo va lo que sería la parte flexora? Al sesamoideo radial o externo, el que estaría de este lado. El otro lado está el sesamoideo medial, nosotros nos vamos a orientar hacia lo que sería el lateral en este caso, ¿sí? En cuanto a su accionar, principalmente lo que va a ser un buen flexor de esta articulación, ¿sí? Carpo metacarpiana, la va a flexionar bastante bien, y también lo que sería la articulación entre lo que sería el primer metacarpiano y de cierta forma va a traccionar también de lo que es la falange próxima en este caso. Recuerden que tenemos dos solamente. ¿Dónde tenemos que hacer el primer parate acá en cuanto a su inervación? Es porque va a ser diferencial, chicos. Vamos a tratar de dejarlo bien claro acá. La cabeza superficial de este músculo, la que iba sobre el retináculo o la aponeurosis palmar, esa superficial va a estar dada por lo que es el nervio mediano. Al igual que lo otro que veníamos hablando, nervio mediano. Pero su cabeza profunda va a estar dada lo que es la inervación por otro nervio que anda dando vuelta ahí, que es el nervio cubital, ¿sí? Tiene una inervación mixta este músculo. Y por último, chicos, el más profundo de todos, ¿sí? Si retiramos el resto de las capas, va a ser el aductor del pulgar en este caso, donde también va a estar constituido este aductor por dos cabezas. Va a tener una cabeza oblicua y una cabeza transversa, ¿sí? Esas son las dos porciones que presenta este músculo. En cuanto a su porción transversa, su cabeza transversa, se va a dirigir bien de lo que es, en este caso, la diáfisis del tercer metacarpiano, desde su cara palmar siempre, desde palmar se direcciona lo que sería esta parte transversa. Y lo que es su región o su porción oblicua va a adoptar inserciones sobre las bases del segundo y tercer metacarpiano, pero también va a tomar base sobre la cara palmar del hueso grande. Esa es la disposición que tienen sus fibras oblicuas, ¿sí? Donde van a llegar distalmente hacia lo que sería el otro sesamoideo que nos quedó libre, en este caso el sesamoideo interno, va a tomar punto de inserción ahí, y también se van a dirigir algo hacia distal para tomar inserción sobre la base de la falange, en este caso proximal. ¿De qué lado de la base? Del lado interno, medial o cubital, también lo pueden llamar de esa forma. ¿Qué accionar tiene? Como lo dice su nombre, va a ser aductor o aproximador del primer dedo, y en cuanto a su inervación, va a estar totalmente dada por lo que es el nervio cubital en este caso. Es el único encargado de inervar ambas cabezas, tanto la transversal como la oblicua, el nervio cubital. Y eso sería esta región tenar, chicos, ¿sí? O región del pulgar o externa de los músculos. Vamos a ver cómo están dispuestos esos vientres, ¿sí? Esto es una imagen de lo que sería, en este caso, las fibras transversales y su cabeza oblicua del aductor. Acá tenemos dispuesto el separador o abductor corto del pulgar. Son los dos musculitos que se observan de acá. Si retiramos ese separador o abductor, nos va a permitir observar el oponente por debajo de él y montado sobre él lo que sería el flexor corto del pulgar, ¿sí? Esta sería la dirección que toma. Y esos son todos los músculos que encontramos en esta celda tenar. ¿Dudas, chicos, respecto a los musculitos de esta región tenar?
No, profe. Son bastante simples, vieron que parecen complicados, pero no son difíciles, ¿sí? Si más o menos razonamos la dirección que tienen y la disposición que van a tener en el espacio y qué nos ofrecen para insertar, ya sabiendo el nombre tenemos la acción y más o menos por la conformación que tienen, no nos deberíamos perder con las inervaciones, ¿sí? Recuerden que anda el nervio mediano y cubital dando vuelta de palmar, son los únicos dos que van a tener ahí molestando, si por así decirlo. Acá vean que este músculo está mucho más alejado de lo que sería el nervio mediano, si bien vamos a tener ahí dando vuelta, va a estar mucho más en relación esta región hipotenar con lo que sería, en este caso, el nervio cubital, ¿sí? El cubital va a estar muy cerca de estos músculos hipotenares, ¿sí? Vean que acá menciona 3 musculitos, pero nos estaría faltando uno, ¿sí? Que va a ser el músculo más superficial de todos, también lo vamos a dividir en plano, como hicimos recién, que va a ser el músculo palmar corto. ¿Se acuerdan dónde teníamos un palmar largo, chicos? En la parte anterior del antebrazo. Perfecto, en la parte anterior del antebrazo está el palmar largo, acá está el palmar corto, antiguamente llamado palmar cutáneo. Lo pueden encontrar con ese nombre, si por ahí leen alguna bibliografía un poquito viejita, suele salir con ese nombre aún como palmar cutáneo en este caso. Ese va a ser el más superficial, ¿sí? Si seguimos yendo hacia la parte profunda, por así decirlo, nos vamos a encontrar con lo que sería el abductor o separador del menique. Y solamente como abductor del menique, no le agregamos nada más porque hay uno solo. Si seguimos yendo más a profundidad, nos vamos a encontrar con el flexor del menique. Y por último, el que nos queda abajo del todo va a ser el oponente. Y esos son los 4 músculos que vamos a encontrar en esta región hipotenar. La memotecnia que se suele usar para esto, la otra era sofa o sofá, acá se utiliza PAF. PAFO. Con eso también lo van a poder ordenar de superficial a profundo. ¿Cuál es la única salvedad que podemos hacer? Va a ser este músculo abductor del menique. ¿Por qué le digo que hay que hacer salvedad? Porque algunos autores lo mencionan como aductor, lo contrario a lo que estamos viendo acá. ¿Qué diferencia hay entre lo que nosotros estamos viendo y lo que citan los otros autores? Que nosotros acá estamos determinando que el dedo se está alejando del eje de la mano. Por ejemplo, el tercer dedo se separa este músculo, hace que ese dedo se separe. Pero algunos autores toman como referencia el tronco. Si ustedes en posición anatómica separan ese dedo, vean que el dedo se va a acercar al tronco, así que por eso algunos autores lo toman como aductor. Nosotros lo damos como un abductor, ¿sí? Porque tomamos como referencia la mano. Si toman como referencia el cuerpo, va a ser un aductor. Solamente eso, por si lo leen como aductor en otro libro, creo que Rubiero o García Porrero lo mencionan como aductor. Pero tengan en cuenta que está bien, lo único que cambian las referencias. Nosotros mano, ellos toman cuerpo. Cualquiera de las dos formas es considerado correcto a la hora de rendir, chicos. Pasemos al primero de estos, sí que no está acá dispuesto, pero va a ser este palmar corto o palmar cutáneo, ¿sí? Ya como lo dice su nombre, es cutáneo, ¿sí? Va a estar bien sobre la piel. En este caso, su inserción proximal, podríamos decir, va a ser sobre lo que es la aponeurosis palmar, pero bien sobre esta partecita cubital, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que está insertándose la aponeurosis y acá se va a insertar proximalmente esta estructura. Y distalmente va a ir a la piel de toda esta región. Toda la región del quinto dedo va a insertar cutáneamente, ¿sí? Va de piel a piel, no toma inserción sobre lo que sería hueso nunca, este músculo palmar corto, solamente la piel. ¿Qué función tiene? Principalmente tensar el tejido blando, ¿sí? La piel y el retináculo o la aponeurosis palmar de acá de la zona, pero también tiene una función, actúa como techo de un nervio que va pasando por acá, que es el nervio cubital. Este palmar corto va a estar cuidando el pasaje del nervio cubital. Esa es la acción que tiene.
Como está cuidando ese nervio que está recontrapegado, no hay más que decir que va a ser el encargado de inervar, ¿sí? De hecho, estos 4 músculos van a estar inervados por el nervio cubital, ¿sí? Lo bueno de esta región hipotenar, todos comparten el mismo nervio cubital. Así que en cuanto a la inervación, no se van a tener que volver tan locos. Pasamos al segundo, ¿sí? Nos vamos a profundidad, nos encontramos con este abductor del menique, ¿sí? En cuanto acá al gráfico, lo van a encontrar con el número 7, esto que está acá representado con el número 7, corresponde a este abductor o separador del menique. En cuanto a su inserción proximal, chicos, la vamos a atribuir a este hueso que está situado acá en esta parte, que es el hueso pisiforme, ¿sí? Recuerden que ese pisiforme está montado en este caso sobre lo que sería el piramidal, así que vamos a todo lo que sería la región del pisiforme, es donde va a insertar esta estructura. Y distalmente, vean que va a recorrer todo el borde interno medial de la región de la mano para buscar su inserción sobre lo que sería, en este caso, durante la columna del quinto dedo, sobre esta falange, ¿sí? Que va a ser la falange proximal. ¿De qué lado de la falange se va a insertar? Del lado cubital, interno o medial, ¿sí? Esta es la inserción que tiene, distalmente. En cuanto a su inervación, ya lo hablamos, nervio cubital. En cuanto a su accionar, como lo dice su nombre, nos va a permitir separar el quinto dedo del resto de los dedos, ¿sí? Va a ser un abductor puro, ¿sí? Abductor puro de lo que sería en este caso. Pero también puede colaborar en lo que sería la flexión, en este caso, de la metacarpo falángica, en este caso, ¿sí? Va a ser un flexor accesorio de esa articulación. Pasamos al siguiente, ¿sí? Seguimos viendo hacia abajo a profundidad, nos vamos a encontrar con el flexor del menique. Ese flexor del menique, acá en el gráfico, está dado con el número 6, es esto que vemos acá. Proximalmente, el flexor del menique se va a insertar sobre lo que es el retináculo, en este caso, el retináculo de los flexores, y también va a tomar punto de inserción sobre la apófisis unciforme y sobre el ganchoso. Esa inserción, además de su inserción cutánea. Y distalmente se va a dirigir también hacia lo que sería la falange proximal del lado cubital interno o medial de la base. En cuanto a su accionar, totalmente flexor de la metacarpo falángica, inervación nervio cubital. Y el último que nos va a quedar es el más profundo, que va a ser el oponente, en este caso, del menique, que es este musculito bien chiquito que ven acá, que proximalmente, lo vamos a tomar con este colorcito celeste, proximalmente al oponente también lo vamos a situar sobre lo que es el hueso ganchoso, y desde ahí se va a dirigir hacia lo que sería el quinto metacarpiano, va a tomar parte del quinto metacarpiano sobre su diáfisis, pero del lado cubital o del labio interno medial, es ahí donde va a insertar. En cuanto a su acción, totalmente opositor. No se va a mover tanto como el pulgar haciendo la oposición, porque acá, recuerden, tenemos una articulación plana, en lo que era la columna del pulgar, recuerden, teníamos una articulación celar, si silla de montar, es por eso que podía rotar mucho más, en este caso, el pulgar que el menique, ¿sí? Pero tiene también su oponente, tiene un oponente propio, este quinto dedo. Chicos, ¿dudas? ¿Me puede repetir, profe, el origen del oponente? El oponente sobre lo que sería en este caso el ganchoso. Cara palmar del ganchoso. O sea que tiene la misma inserción que el flexor corto. Que el flexor solamente, no hay otro, así que no hace falta llamarlo corto. Bien. Yo tengo como que también se inserta, puede ser sobre el retináculo flexor el oponente o no. Sí, es que casi todos van a tomar punto de inserción, porque fíjate que el retináculo hace esto. El retináculo va desde la unciforme al pisiforme y de ahí cruza hacia lo que es el tubérculo del escafoide y el tubérculo de lo que sería el trapecio. Así que la gran mayoría va a dejar alguna expansión sobre lo que sería el retináculo, pero son expansiones, no son directas, ¿sí? El tendón directo, quédate con que va a lo que sería, en este caso, el ganchoso.
Bien, gracias, profe. De nada. Profe, ¿me podría repetir las inserciones del flexor del meñique? Flexor del meñique, sí, claro. Vamos acá. Lo marcamos nosotros, dijimos con el número 6. Así que proximalmente se va a insertar sobre lo que sería el gancho del ganchoso o apófisis inciforme, sobre la cara palmar del ganchoso y también sobre el retináculo de los flexores. Esas son sus inserciones proximales y distalmente va a la base de la falange proximal del quinto metacarpiano al lado interno, hacia el lado medial o cubital, como lo quiera llamar. Esas eran sus inserciones. Gracias. Por nada. Chicos, ¿alguna más duda respecto a esto? Si no, pasamos a la celda intermedia. Profe, estoy acá a mano con la guía que imprimimos también de palpatoria. Y dentro de la acción del oponente, mirando la disposición de las fibras y todo, menciona que flexiona el dedo meñique. Que vean por la disposición que tienen, todos podrían flexionar, pero fíjate que el meñique no llega acá. Yo no tengo nada en contra de esa guía, de hecho yo no la hice, pero quédense con el libro de anatomía, chicos. La guía, andan un montón de guías dando vuelta, está buenísima porque de taller no hay ninguna, ¿sí? Más que el Tixa no hay. Pero vos fíjate si este músculo que se llama oponente que está acá, podría flexionar esto que está acá. No, por eso, pero como voy comparando los materiales para poder también entender de lo palpatorio, preguntaba porque decía flexor nada más. Nosotros, fíjate que nunca recomendamos la guía dentro del material, por eso te digo, nosotros recomendamos el Latarjet, lo que sería Rubier, García Porrero. La guía está buenísima, pero no lo tomen, chicos, como una base de anatomía porque van a estar complicados. Yo, de hecho, la he leído y hay algunas cosas que están ahí medio tiradas a los cables de lo anatómico. De lo palpable está buenísima, pero de lo anatómico yo les sugiero que agarren el libro mejor. Sí, yo para corregirla. Bueno, muchas gracias. Por nada. Profe, ¿y el abductor corto dijo que salía directamente del pisiforme, puede ser? Abductor solamente, corto no, pues acordate que te debería haber uno largo para ponerle corto. ¿Sí? Ah, Es perdón, abductor perdón. abductor del meñique. Siempre eso que queramos ponerle un apellido a algo, tenemos que tener alguno largo, como pasaba con el pulgar, que el pulgar sí tenía un montón de flexor, extensor, abductor largo, por eso Sí, necesitamos diferencia. se me En esta chispoteó ahí región, el corto. en la región del quinto no necesitamos porque fíjate que el dedo no está tan especializado como el pulgar, así que no tiene tantos tendones como si pasan a otra región. Me consultaste proximalmente dónde viene. Mirá, acá lo tenemos Sí. a lo que sería este separador o este abductor con el número 7, es esta estructura que vamos discurriendo por acá. En lo que sería la región distal, lo insertamos bien sobre lo que es esta falange, en este caso proximal, y proximalmente sí lo vamos a llevar hacia lo que sería el pisiforme. Esa sería la inserción y esta la trayectoria que adopta. Acordate, función pura, separador abductor, función accesoria, flexión de la metacarpo falángica. Bien, gracias, profe. No, por nada. Chicos, ¿algo más de esta celda hipotenar? No, profe. ¿Puede ser que también tenga alguna expansión el abductor? ¿Una expansión? ¿Distalmente? Sí. Y se podría expandir un poco hacia lo que sería principalmente, inclusive algunos autores citan que puede llegar hasta acá. Nosotros nos vamos a quedar Sí. con que llega solamente a este lado cubital. Bien, perfecto. O sea, hasta la base. Hasta la base de la primer falange, la falange proximal, pero del lado cubital. Esto sería el lado radial. Nosotros solamente lo insertamos sobre el lado cubital o el lado interno o el lado medial. Bien. ¿Sí? Cuando yo les menciono cubital interno, eso, chicos, vamos a dar cuenta que acá estamos viendo esta base, este pedacito que yo le hago en rojo, que es la mitad de la base, eso la podemos llamar base cubital, lado medial o lado interno. De las tres formas va a ser sinónimo. Y el otro lado, voy a hacer en otro color, así no los mareo, lo podemos llamar base radial, el lado radial de la base, el lado externo o el lado lateral. ¿Sí? Esas son las formas de llamar esas partecitas. Esto es importante porque muchas veces esas inserciones sobre lo que sería el lado de la base es lo que nos determina cómo va a mover.
¿sí? Cómo va a mover el segmento, el tendón. No es lo mismo que vaya a uno de los lados a que la estructura esté centrada, ¿sí? En el eje de los dos, ¿sí? Acá posiblemente sea un flexor recontrapotente. Si va acá, probablemente sea un abductor. Si va acá, probablemente sea un aductor, ¿sí? Así que es importante siempre que consideren a qué lado de la base va a insertar los músculos, ¿sí? Tanto esto como la región del pulgar. Vean que el del pulgar muchos van al lado de la base y también a lo que serían los sesamoideos, ¿sí? Así que a la hora de estudiarlos, ténganlo presente, chicos. ¿Dudas? Si se piensa en aductor o abductor, profe, ahí sobre ese ejemplo, ¿se toma como eje la línea media de la mano o es como pasaba en uno de los músculos que veíamos? Mira, vamos a hacer de cuenta un ejemplo rápido. Yo acá, esta es mi mano, vamos a hacer cuenta que esa es una mano enorme mía. Vamos a hacer cuenta que esto es mi cuerpo. El eje de mi mano va a estar acá. Y el eje de mi cuerpo va a estar acá. Nosotros teníamos un músculo que era el abductor del quinto dedo. Que ese músculo hacía esto. Estaba acá y al dedo del quinto dedo me lo iba a hacer esto. Si se toma como referencia el dedo que es eje, ¿lo está acercando o lo está alejando cuando se activa? Está ahí en posición neutra y ahí está activándose. O sea, si es del eje de la mano, lo estaría alejando. Perfecto, entonces ahí lo vamos a llamar abductor. Pero fíjate, yo si ese mismo dedo lo muevo y tomo como referencia el cuerpo, ¿se aleja o se acerca cuando se activa el cuerpo? Y ahí se acerca. Entonces ahí pasaría a llamarse aductor. Es por eso que algunos autores lo toman como aductor. Por eso se los remarqué. Dependiendo de donde lo quieran leer, lo pueden encontrar de las dos formas. Si consideran la mano, va a ser un separador o un abductor. Si consideran el cuerpo, va a ser un aductor o un aproximador. Tomemos un ejemplo inverso. Vamos acá, tenemos una estructura. Vamos a hacer cuenta de acá. Y va a pasar lo mismo. Cuando se activa, fíjate que está acá, y cuando se activa hace esto. Como su comportamiento en relación a lo que sería el eje. ¿Se acerca o se aleja? Está ahí en posición neutra y ahí se está activando. Se está alejando, se está acercando. ¿Se aleja? Bien, así que va a ser un abductor. Y fíjate ahora con este, tomamos el cuerpo como referencia y se activa. ¿Cómo está en relación a la línea media del cuerpo? ¿Se aleja o se acerca? Ese Está en se posición acerca. neutra. Fíjate, Ah, no, acá están. perdón, lo vi mal, se aleja. Bien, así Perdón, que ahí justo también se lo me podríamos cortó el llamar. internet. Ahí no tendríamos problema también para llamarlo abductor o separador. ¿Cómo podríamos cambiar el nombre a no ser que el músculo haga esto? Como no hay ninguno que haga eso, este también va a ser abductor como el que tenemos, o separador corto que tenemos a nivel del pulgar. Pero siempre eso, determinen en función de qué se está moviendo en la anatomía. Siempre que busquen una referencia es lo que lo va a permitir principalmente encasillarlo, si se separa, si se aleja, si flexiona, si extiende, pero siempre tenemos que dar una referencia a la hora de buscar para que se entienda. Profe, ¿Entendió ese concepto? Sí. sí, perdón, otra consulta, tantas preguntas. ¿Qué tan importante es para estudiar, ¿no? El recorrido de los tendones de los músculos? Yo Principalmente pregunto porque veía también sobre el retináculo flexor y todo eso. es importante, y también los desfiladeros de los extensores, acordate en la cara posterior del radio, es importante que sepan la distribución de esos tendones, cómo van discurriendo por esos canales. Lo mismo cómo perforan, en este caso, el retináculo de los flexores. Es importante porque cuando veamos topografía te va a quedar mucho más claro si ya tenés acentuado cómo es el comportamiento de los tendones. Bien, gracias, profe. No, por nada. Por nada. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Pasemos a ver los músculos dispuestos, ¿sí? Estos son las estructuras que hablamos. Acá lo único que no tenemos es
el palmar corto, palmar cutáneo, pero sí podemos observar en este caso lo que sería este abductor o separador del meñique, bien desde el pisiforme hacia el lado cubital de la falange proximal. Acá tenemos el oponente del meñique, bien desde lo que sería toda la región del ganchoso hacia el lado cubital de la diáfisis del quinto metacarpiano, y tenemos acá el flexor de lo que sería el quinto dedo. También dejando expansiones sobre el pisiforme, el gancho. Acá faltaría su inserción cutánea sobre el retináculo o aponeurosis, y de ahí se dirige también a lo que sería el lado cubital, ¿sí? Vean cómo toda esta parte periférica está bien ocupada por músculo y la región central queda bien al descubierto, ¿sí? Para que a esta celda intermedia vengan estos musculitos que estamos viendo acá, ¿sí? Vamos a arrancar a mencionar de ellos lo que son los lumbricales, ¿sí? Como se los dije al principio, van a ser 4 y su nombre proviene de lo que son las lombrices, ¿sí? Todos conocen las lombrices o bichitos que andan en la tierra, vean que son bastante parecidos, y son delgaditos y largos, ¿sí? Así que de ahí proviene su término a la hora de mencionarlos como músculos lumbricales. Básicamente vamos a tener 4, los cuales los vamos a poder numerar, ¿sí? Como lumbrical 1, 2, 3 y 4, siempre de lateral hacia medial va a ser la forma de mencionar estas estructuras. Lo más próximo al radio siempre va a ser el número 1, lo más alejado del radio va a ser el número 4. En cuanto a sus inserciones, chicos, en este caso, su inserción es proximal recontra fácil. Van a ir sobre un tendón, en este caso, ¿sí? ¿A qué tendón, dirán ustedes, se va a insertar este músculo? A lo que serían los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Y este flexor profundo de los dedos está discurriendo así por ahí, y viene lo que serían estos lumbricales y se van a asociar a las diferentes lengüetas de los flexores profundos, ¿sí? ¿De qué lado se van a acoplar de las lengüetas? Estos primeros dos, del lado radial, el 1 y el número 2. Y el cubital, el 3 y el 4 del lado cubital, ¿sí? Del tendón del flexor profundo de los dedos. Esa es su inserción, ¿sí? Y para mostrar su inserción deberíamos dar vuelta ahora, a ver si tengo alguna imagen. Denme un segundito. Denme un segundo. Bueno, acá están insertos, pero no me permite ver del otro lado, ¿sí? Pero también del otro lado, chicos, van a ir sobre otro tendoncito. ¿Se les ocurre qué tendón anda dando vuelta por el otro lado? Por el lado dorsal, ¿qué tendón iba pasando? Extensor. Bien, el extensor de los dedos, ¿sí? Ese extensor es el que le va a permitir insertarse. Creo que había igual por acá una imagen. Bueno, acá tenemos un ajuste. Tenemos como ejemplo lo que serían acá el segundo y tercer lumbrical, por ejemplo. Acá tenemos el segundo lumbrical. ¿Cómo se está asociando a lo que sería esa expansión dorsal, ¿sí? De los dedos? Que básicamente está conformada por lo que sería este tendón extensor de los dedos, ¿sí? De la lengüeta central. La verdad que después se expande 2 lengüetas laterales, o 2 bandeletas, acá las llama laterales, que llegan a la falange distal, y una central, que es la que llega a lo que sería la falange intermedia, ¿sí? Por ejemplo, hacemos esto nosotros, para que quede más claro. Hacemos de cuenta que acá dimos vuelta al dedo, ¿sí? Lo estamos viendo desde una vista dorsal, sería esto. Vamos a usar como referencia acá. Y por acá vendría discurriendo, si esto se trasluce, por acá vendrían discurriendo los extensores, ¿sí? El extensor, donde deja uno ahí, y deja 2 expansiones de esta forma. Así va a pasar con todos los dedos. ¿Qué van a hacer estos lumbricales? Van a ir y se van a acoplar a ese tendoncito,
al tendón del extensor van y se la asocian ahí. Se van a insertar distalmente, entonces también sobre tendón. Así va a pasar con el cuarto, así va a pasar con el tercero, que acaba pasando el extensor, viene y se la acopla, así va a pasar con la segunda lengüeta, y así va a pasar con la primera lengüeta. También se le van a acoplar siempre al extensor, en este caso, de los dedos, ¿sí? Esa es la disposición que tienen estos lumbricales. ¿Qué más podemos decir de estos? Bueno, en cuanto a su inervación, vamos a poderla dividir, chicos. Esta mitad, estos primeros dos, está dada por el nervio mediano solamente. Y el resto, que quedarían estos dos, están dadas por el nervio cubital. ¿Sí? Y pasemos a sus acciones. Vemos que son tendones que van a repercutir en lo que sería, en este caso, en la metacarpofalángica. A este nivel, lo que van a provocar los lumbricales es, en este caso, la flexión de esta articulación. Hasta acá son flexores, porque vean que los podemos ver de palmar. Pero acá ya los perdemos. Una vez que pasan hacia el dorso, los perdemos. Como llegan a este nivel, sobre la bandereta central, van a tener que accionar también sobre esta articulación, que son las interfalángicas proximales. Si pasaron de palmar a dorsal, ¿qué acción creen que pueden tener sobre estas interfalángicas proximales, chicos? Extensión. Extensores. Perfecto. Si invierte su acción, ¿sí? Entonces, acá, bien proximal, son flexores porque todavía son palmares. Acá, como si fueron al dorso, van a ser extensores de las interfalángicas. Van a ser extensores principalmente accesorios de estos tendones extensores, de la bandereta central o el tendón central y de las dos banderetas o tendones laterales. Van a tirar de ellos para provocar la extensión. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Eso va a ser el comportamiento que tienen estos lumbricales. Vean que no es tan difícil estudiarlo. Sí tenemos que saber que no van a tener inserción ósea, ¿sí? De tendón a tendón se van a dirigir estas estructuras. Entonces, profe, consulta, para entenderlo bien. Del segundo al quinto, perdón, del primero al cuarto lumbrical, todos se van a fusionar con el extensor de los dedos. Perfecto. Al extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos tenía 4 lengüetas. A estas 4 lengüetas, a la parte dorsal, se va a ir a fusionar lo que serían los lumbricales. Acá viene un lumbrical, acá viene otro, y acá viene el último. Eso es tanto Sí. del lado, sería del lado Del radial, primero, o eso no importa, digamos, de qué lado se fusiona. van a ir al lado radial, porque fíjate que si viene pasando el Sí. tendoncito así, van a ir ahí al lado radial a pellizcarlo. Bien, A diferencia de acá, que fíjate que hay 2 que van al lado radial y estos 2 que van al lado cubital. claro, eso, el tercer y el cuarto van al lado cubital, y el primero y el Sí. segundo van al radial. De el flexor profundo de los dedos, sí. Bien, Esa es la disposición. De flexor profundo a extensor de los dedos. Esa es la distribución que tienen. bien, ¿Sí? Tengan presente siempre el accionar. Dijimos acá flexores de la metacarpofalángica, flexores, extensores de la interfalángica. Van a extender esa articulación. Muchos piensan que son flexores de todo, pero piensen eso, que siempre están pasando hacia el dorso, hacia la parte posterior de la articulación. Es por eso que flexionan un segmento y extienden el otro. bien. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Quieren que reveamos? Profe, ¿puede decir la inervación del el tercero y el cuarto? El tercero y el cuarto están dados por lo que sería el nervio cubital. Están más cerquita del nervio cubital. Gracias. Por nada. Y acá vamos a ver una imagen de ellos, chicos, ¿sí? Esto que ven acá son los lumbricales. Acá tenemos el primer lumbrical, el segundo, el tercero y lo que sería el cuarto lumbrical. Vean cómo se asocian a las diferentes banderetas que tenemos en este caso de lo que sería el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Este es el tendón del flexor profundo de los dedos. Vienen bien por acá y acá automáticamente vean que se pierden sus tendones. Ya no los vemos más
es porque se fueron a lo que es el dorso de la mano. Se van bien hacia lo que serían dorsal de la región de la mano. Para acoplarse a lo que sería, en este caso, el extensor de los dedos. Y vean cómo el tendón del flexor profundo de los dedos sigue buscando su inserción distal sobre las falanges, de la segunda a la quinta. Recuerden que el primero carece. Vamos con lo que sigue, chicos. Vamos a ver lo que son los famosos, en este caso, interóseos. Vamos a pasar a ver los interóseos palmares. Vamos a arrancar por los palmares, que son menos. Con estas tres estructuras que están viendo ahí, lo que se van a llamar interóseos palmares. Esta es la disposición que tienen. ¿Qué tienen de bueno? Que van a ser tres y se van a ubicar en diferentes espacios. Van a ocupar el espacio entre el quinto y el cuarto dedo, entre el cuarto y el tercero, y entre el tercero y el segundo. El espacio entre el segundo y primer dedo carece de interóseo palmar. Ahí no vamos a tener nada, no va a haber ninguno acá. ¿Por qué no hay interóseo acá? Porque recuerden que acá el pulgarcito tenía su aductor propio, ¿sí? Tenía el aductor del pulgar, así que no necesita de estos interóseos para su accionar. Pasemos a repasar lo que serían las inserciones en este caso. Esta primera estructura, Profe, vean que aproximadamente, sí. ¿Puede repetir lo que dijo recién de los que no se repiten? Porque me andaba mal internet. Que no se repite, que perdón, no te entiendo. Dijo que hay dos músculos que no se repiten. O no se me entrecortó. No, lo que dije es que acá en el espacio entre el segundo y el primero no había ubicado interóseo palmar porque tenía su aductor, tenía un aductor propio el pulgar, así que no necesitaba de un interóseo que ocupe este margen, sino directamente lo estaba cumpliendo lo que es el aductor. Es por eso que en este espacio no encontramos musculito interóseo, desde palmar. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por nada. Entonces, chicos, proximalmente, ¿a qué estructuras tenemos involucradas? Al segundo metacarpiano, al cuarto metacarpiano y al quinto metacarpiano. ¿Qué lados de ellos están involucrados? Del primero, el lado cubital. De los otros dos, el lado radial. Es ahí donde va a ir inserto. Sobre las diáfisis estamos hablando, ¿no? Lado cubital, el primero, el segundo y el tercero, sobre lo que sería el lado radial, en este caso, de los metacarpianos. Y desde ahí tenemos que tratar de buscar lo que serían sus inserciones. Principalmente van a dejar expansión sobre las bases, que va a ser su inserción ósea, pero también van a dejar inserciones cutáneas sobre lo que sería esta expansión digital dorsal, ¿sí? Sobre lo que sería el extensor de los dedos. En cuanto a sus inserciones óseas, el primero se va a insertar sobre la falange proximal del segundo dedo del lado cubital. Sería esta su inserción. Lo que sería el segundo se va a insertar sobre la base de la falange proximal del cuarto dedo sobre el lado radial. Y con el quinto pasa lo mismo. Va a la falange, en este caso proximal a la base del lado radial, externo o lateral. Ahí. Pero todos también van a tomar inserción sobre lo que sería el extensor de los dedos que va discurriendo por acá. Lo que es el tercero y el segundo van del lado radial. Lo que es el primero va del lado cubital del extensor de los dedos. Esa es la inserción que van a tener distalmente. ¿Quién inerva a estos tres músculos? El nervio cubital, a los tres. ¿Qué acción tienen estas estructuras? Principalmente van a flexionar las metacarpos falángicas. ¿Cuáles? La segunda, la cuarta y la quinta. Y además van a hacer lo mismo que recién los lumbricales, van a extender lo que son las interfalángicas, en este caso proximales, pero también van a tener la posibilidad de aducir. ¿A qué vamos con esto? Que van a aproximar el dedo
hacia el eje de la mano. Esto van a ser estos tres interocios palmares. Van a llevar a una aducción de las articulaciones interfalángicas proximales. Chicos, ¿dudas? Básicamente son las que les permiten apretar los dedos. Si ustedes quieren apretar los dedos, ahí van a estar activándose estos interocios palmares. Profe, una consulta. Sí, ¿Puede ser que se tenga en cuenta un cuarto interóseo? en este plano no, desde el plano dorsal sí. Ah, bien, bien. Estos son palmares. Bien. Chicos, ¿dudas respecto a los interocios palmares? Así pasamos a los otros, los dorsales. Profe, entonces el que se encuentra entre el segundo y el tercero se inserta en el lado cubital de la diáfisis del metacarpiano y se va a ir El segundo, sí, del segundo, sobre las bases de la falange proximal del segundo dedo. Y así con los del otros. lado cubital, Sí, del lado cubital y los otros, pero en el lado radial. perfecto. El otro sería del cuarto y el quinto, del lado radial. Lo mismo con el tendón, van a ir al lado radial los otros dos, este va al lado cubital. Gracias. Sí. No, por nada. ¿Por qué tienen, chicos, esa disposición a los lados radiales y cubital? Justamente para poder aducir. Si fuesen para el otro lado, tendrían tendencia a separar, a abducir. Nosotros necesitamos que estos aproximen. Así que es por eso que sus lengüetas tienen esta disposición. Es bastante eficiente la anatomía, por así decirlo, en cuanto a la distribución. Están por algo, están dispuestos de esa forma estas lengüetas. Y pasamos, chicos, a los interocios dorsales. A ver si copió. Bien, acá tenemos. Y acá sí, chicos, aparece un cuarto interocio. O sea, a diferencia de lo recién que vimos tres, acá aparece un cuarto ocupando el espacio entre lo que es el segundo y primer dedo. ¿Sí? Acá también los vamos a enumerar de 1 a 4, siempre de lateral a medial. Este sería el primero, segundo, tercero y cuarto. Y acá arranca el trabalengua, chicos, ¿sí? El primer interocio dorsal, vean que se va a insertar proximalmente también sobre las diáfisis, en este caso del primero y de lo que sería, en este caso, el segundo metacarpiano. Del primero va sobre el lado cubital, del segundo va sobre el lado radial, y ahí se junta. Pasamos al que ocupa el segundo espacio entre el tercero y lo que sería el segundo. Ocupa el lado cubital del segundo, el lado radial del tercero. Pasamos al tercer espacio, ocupa el lado cubital del tercer metacarpiano, ocupa el lado radial del cuarto metacarpiano. Y pasamos al cuarto, que ocupa el cuarto lugar, ocupa el lado cubital del cuarto metacarpiano y ocupa el lado radial del quinto metacarpiano. Y esas son las inserciones proximales que tienen estos interocios, en este caso dorsales. Y desde ahí, su disposición es algo similar a lo que vimos con nosotros. Van a dejar una expansión ósea y una expansión cutánea, blanda. En el caso del primero, se inserta sobre la falange proximal del lado radial del segundo. En el caso del segundo, va a la falange proximal del lado radial. El tercero también va a la misma falange proximal del tercero, pero del lado cubital. Y el cuarto va a la falange proximal del cuarto al lado cubital. Y en cuanto al pasaje del tendón, extensor común de los dedos, por acá discurría uno, por acá discurría el otro, por acá pasaba su otra lengüeta, y por acá la otra lengüeta. Lo que es el primero va al lado radial, lo que es de la segunda lengüeta, el segundo interocio dorsal, segundo va a ir a lo que es el lado radial, y este va al lado cubital. Y en este caso, este va al lado, a la tercera lengüeta del lado cubital solamente. Lado radial no va nada.
Esa es la disposición que tienen en cuanto a tejido blando. Inervación totalmente dada por el nervio cubital, al igual que los otros interóseos, y en cuanto a su accionar, van a ser flexores de la metacarpo falángica, van a flexionar bien esa articulación, y además van a extender las interfalángicas, y en este caso van a abducir o separar, nos van a llevar en este sentido los dedos, van a permitir la separación. Está ahí, acá, y está acá. Si se acortan, van a tener tendencia a separar. Y esa es el accionar. Opuesto en cuanto a la abducción y aducción de los otros, en cuanto a la extensión y flexión, hacen totalmente lo mismo los dos interóseos, tanto los palmares como los dorsales. Chicos, ¿dudas? Con eso le damos cierre a la región de la mano. ¿Dudas? Profe, ¿podría repetirme las inserciones de estos? ¿Inserciones proximales o distales? Distales. O todo. Las distales, perfecto. El primer interóseo distalmente va a lo que sería, en este caso, aparte lo voy a hacer de nuevo, así. Distalmente el primer interóseo deja una inserción osteológica sobre lo que sería la falange proximal del segundo dedo del lado radial. Y a su vez deja una inserción cutánea sobre la primer lengüeta del extensor de los dedos del lado radial. Ahí se va a insertar. Lo que sería el segundo interóseo deja una inserción osteológica sobre la falange proximal del tercer dedo del lado radial. Y en cuanto a tejido blando, se inserta sobre la segunda lengüeta del extensor de los dedos del lado radial. El tercer interóseo, en este caso, deja una inserción ósea sobre también la falange proximal del tercer dedo, pero del lado cubital, y una inserción sobre el tendón del lado cubital de la misma lengüeta, la segunda. Y en este caso, el cuarto interóseo, en este caso, nos deja una inserción ósea sobre lo que sea la falange proximal del cuarto dedo del lado cubital, y una inserción sobre el tendón extensor, sobre la tercera lengüeta del lado, en este caso, cubital. Y la cuarta lengüeta, en este caso, no recibe inserciones, tampoco lo que sería su falange proximal carece de inserciones. Solamente van distribuidos en estos 4 dedos, lo que serían los interóseos, en este caso, dorsales. ¿Dudas? No, perfecto, profe. Y perdón, ¿y el nervio mediano puede ser que tome inervación del primero y segundo lumbrical, o era el nervio cubital también que los inerva, profe? No, los lumbricales, los primeros, están dados por el nervio, en este caso, mediano. El resto, los que están más alejados, el nervio cubital. Ah, bien. Gracias. Sí, los lumbricales, primero y segundo, nervio mediano, tercero y cuarto, nervio cubital. Y los interóseos, todos por el nervio cubital. Tanto los palmares como los dorsales. Muchas gracias, profe. No, por nada. El único que tiene inervación mixta es justamente los lumbricales. La mitad externa es lo que tiene la inervación del cubital. Chicos, ¿duda hasta acá muy mareado? ¿Algo que quieren que reveamos, que repasemos de la mano? Si no, le damos cierre y ya pasamos a la región del cuello. Si el cuello no vamos a ver muchos músculos hoy, vamos a ver más que nada los que vamos a utilizar en el taller, ¿sí? Pero si hay dudas o algo, repasamos enseguida. ¿No se escuchó? ¿Quedó claro la mano? Si le encuentran más o menos, chicos, yo traté de hacérselo lo más didáctico posible, pero traten de buscar la relación, vean que no son tan difíciles de ubicar. ¿Qué se tienen que acordar siempre? Que los lumbricales de tendón a tendón, siempre de la palma al dorso de la mano. Si saben más o menos qué tendones pasan por ahí, siempre bien a profundidad, así que van a tener flexor profundo. Desde la parte dorsal, el único que está pasando por ahí es el extensor de los dedos. ¿Se acuerdan que en la parte posterior hay un solo extensor, a diferencia de la parte palmar, que hay dos flexores? Hay uno superficial, uno profundo. En la parte posterior hay, en este caso,
en la parte posterior uno solo. Y acá no sé si alcanzan a ver, da un solo ejemplo, nosotros le vamos a poner ejemplo X, pero acá tenemos la disposición que tienen, ¿sí? Cómo están haciéndose dorsales esos tendones. Donde nuevamente tenemos la bandereta o el tendón central del extensor que viene acá y queda ahí, en lo que sería la falange intermedia. Y tiene dos banderetas laterales, una lateral radial y una lateral, a ver si la puedo hacer en otro color, cubital. Esas son las dos banderetas. Es por eso que tenemos un solo extensor. Como el mismo músculo actúa sobre los dos segmentos, no necesitamos tener otro extensor. Y vean cómo a ese tendón que va pasando se le van acoplando tanto los lumbricales como los interóseos, ¿sí? Por ejemplo, acá el interóseo estaba en palmar en lo que era la base de la falange proximal, y de ahí daba la vuelta, rodeaba y venía y se acoplaba a lo que era el extensor. Lo mismo pasaba con el lumbrical, venía y se acoplaba a este extensor. Todos se van uniendo a la lengüeta del extensor y es por eso que invertían lo que eran sus acciones. ¿Se entiende eso? Pasaban de ser flexores a ser extensores, porque empezaban a tirar de este tendoncito. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Suele ser un tema que marea mucho esto, pero no se la rebusquen tanto. Traten de ir dibujándolo, de ir asociando de dónde a dónde va, qué espacio me queda en blanco, ¿sí? El espacio que está en blanco porque no tiene inserto nada. Pero sí es importante que sepan, chicos, a qué cara, si va la cara radial, si va la cara cubital, porque eso es lo que le va a permitir que nosotros sepamos cómo trabaja este músculo. Chicos, Profe, pasamos. Sí, perdón. Estaría bien decir, por ejemplo, para no marearme tanto con los interóseos que vimos recién, que se insertan o sea, toman inserción en dos metacarpianos distintos. Estaría bien decirse que se insertan del lado adyacente a los dos metacarpianos que toma inserción, o no sé si me expliqué bien. sí, adyacente, acordate que eso hace menciona que están próximos ahí, así que se entiende. Bien, Sí, bien, lo que no va a pasar nunca con esto, que por ejemplo uno se inserte en el primero y de ahí pasa al cuarto. Siempre va del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto. No va a saltear nunca niveles. bien, gracias. Chicos, y vamos a pasar a lo que serían, en este caso, los músculos superficiales, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar nosotros los músculos cervicales? En este caso vamos a comenzar por un grupo superficial que van a estar dentro de la región del cuello en varias vistas. Por ejemplo, vamos a tener un músculo que ya lo mencionamos un montón de veces, que finalmente ahora lo vamos a desarrollar, que es el músculo ECOM, ¿sí? El esternocleido-occipito-mastoideo. Es un músculo que va a ocupar la parte superficial de la región anterolateral del cuello. Va a estar ubicado en toda esa parte. Vamos a tener otro músculo que va a ser el trapecio, pero solamente las fibras superiores o descendente, que va a estar bien en la región posterior de la zona del cuello, pero también va a ser superficial. Y por último, vamos a tener un músculo cutáneo que va a ocupar toda la región central y anterior del cuello, que va a ser el músculo platisma. Solamente estas tres estructuras nosotros vamos a considerar dentro de este grupo superficial. ¿Sí? A la hora de hablar de los músculos superficiales del cuello, dijimos de ECOM, hablamos de trapecio superior y de platisma. ¿Sí? Esa es la primera clasificación que vamos a ver hoy. Y a su vez vamos a hablar de una región que es la región lateral del cuello. Que acá nosotros solamente en esta región lateral hoy vamos a desarrollar lo que son los músculos escalenos, con sus tres fascículos, anterior, medio y posterior. Eso es lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Estos músculos de la región del cuello. Vamos a arrancar por un plano superficial. ¿A qué hace mención, chicos, que sean superficiales? Que van a estar bien próximos a la piel, ¿sí? Si bien dijimos que formaba parte de la región anterolateral, formaba parte de la región posterior, y de la región bien central y anterior del cuello, van a estar todos considerados superficiales, ¿sí?
Comenzamos por el primero de ellos, que va a ser este músculo ECOM. Que si lo vemos desde acá, esta es la disposición que tienen, en este caso, lo que serían sus dos cabezas, ¿sí? Básicamente va a tener una cabeza external y va a tener una cabeza cleido, ¿sí? Una cabeza clavicular. Esa sería la disposición que va a tener este ECOM. En cuanto al esternón, va bien a la parte superior de lo que sería el manubrio, esta cabeza. Y en cuanto a la parte cleido, va bien a lo que sería el tercio interno medial de la parte superior, ¿sí? De la cara superior de la clavícula. Es ahí el punto que toma esta estructura. Y desde ahí se va a dirigir hacia superior para buscar inserción sobre lo que es la apófisis mastoide del temporal y también sobre lo que sería la presencia de la línea nucal inferior sobre el occipital. Acá no está delimitado, pero también va a tomar punto de inserción sobre lo que sería el temporal y sobre lo que sería el hueso, en este caso occipital. Sobre la línea nucal inferior y sobre la línea nucal superior deja algunas expansiones, ¿sí? Básicamente va a tener tendones a este nivel y a este nivel. Ahora lo vamos a ver igual en un presentado con el vientre muscular y por ahí nos va a quedar un poquito más claro. Así que son los 4 puntos de inserción. E de esternón, C de cleido de clavícula, O de occipital y M de mastoideo del temporal. Esa es la disposición que tiene este ECOM. En cuanto a lo que es su inervación en sí, va a tener una inervación mixta. ¿Qué quiere decir que sea mixta? Que van a haber 2 nervios encargados de lo que sería su inervación. Lo bueno que esa inervación mixta va a acoplar estos 2 músculos. El ECOM y el trapecio superior van a compartir la misma inervación en este caso. La parte motora, chicos, se la vamos a atribuir, parte motora, a uno de los pares, en este caso craneanos, que van a ser el nervio accesorio. Así se va a llamar el encargado de la parte motora de estos dos. Y el encargado de la parte sensitiva, en este caso, va a ser el plexo cervical. ¿Sí? Así que ambos, tanto el trapecio superior como el ECOM, van a compartir lo que es la inervación. Ya se las dejo ahí para que tengan en cuenta los dos. Ahora tenemos que tratar de determinar el accionar. Como es un músculo que está sobre el eje del cuerpo, si se contrae bilateralmente va a ser una cosa, si se contrae unilateralmente, un solo fascículo va a ser otra. Por ejemplo, acá vamos a utilizar como referencia el lado derecho, así que si se contrae solamente el lado derecho, va a rotar la cabeza hacia el lado contralateral y va a inclinar la cabeza al mismo lado, ¿sí? Homolateralmente. Si se contrae bilateralmente, chicos, si trabajan los 2 fascículos, dependiendo de cómo esté posicionado la cabeza, es como va a trabajar. Si la cabeza tiene tendencia a irse a extensión, va a ser extensor de cabeza. Si la cabeza tiene tendencia a irse a flexión, va a poder colaborar en la flexión, ¿sí? Así que dependiendo de cómo esté situada la cabeza, es cómo va a actuar este músculo si se contrae bilateralmente. Si se contrae unilateralmente, rotación contralateral, inclinación homolateral, hacia el mismo lado. Y acá tenemos presentados sus fascículos. Acá tenemos la inserción external, la inserción cleido, y cómo se dirige proximalmente buscando la mastoide y las líneas nucales. ¿Sí? Va a tomar parte, dijimos, de la línea nucal superior y la inferior. Va a dejar algunas expansiones entre ambas. Acá vean cómo llega a esa línea nucal superior del occipital, cómo está insertando ahí. ¿Vieron ahí? ¿Lo alcanzaron a observar? Sí, profe, se ve perfecto. Buenísimo. Y eso sería todo en cuanto al ECOM. ¿Alguna duda respecto a este? Si no, ya pasamos a lo que sería el platisma. Bueno, vamos con el platisma, ¿sí? Es un músculo
bien cutáneo este platisma. De hecho, antiguamente se llamaba cutáneo del cuello, ¿sí? Este músculo se llamaba como cutáneo del cuello. Le cambiaron la denominación y ahora se llama músculo platisma. Va a tomar, chicos, inserción sobre todo lo que es la periferia, ¿sí? De la región del labio, ¿sí? La colmisura del labio, la parte superior del labio, pero también va a tener una inserción sobre lo que es el borde inferior, en este caso de la mandíbula, ¿sí? Va a insertar sobre el borde inferior de la mandíbula y sobre todo lo que es la periferia, ¿sí? Todo lo que nosotros llamamos cachete, ¿sí? De la cara, toda esa partecita va a estar ocupado por esto, la colmisura del labio y la parte lateral va a estar ocupando toda esa región. Y distalmente se va a insertar sobre la piel de todo lo que es la región del cuello y va a llegar distalmente hasta por debajo de la clavícula y también a la región acromial, ¿sí? Sobre toda la piel que tenemos en esa región. En cuanto a su inervación, en este caso va a estar dada por lo que es el nervio facial, ¿sí? También un par craneano, en este caso nervio facial se va a llamar. El encargado de la inervación, y en cuanto a su accionar, principalmente lo que va a provocar este músculo, chicos, si se contraen, va a ser, si se fijan las inserciones proximales, va a traccionar bien de lo que es la piel, de la región de, en este caso, de la región infraclavicular y de la parte del acromio, ¿sí? Esta piel va a tener tendencia a elevar, ¿sí? Traten de mover, como hacer una sonrisa falsa, y vean cómo automáticamente se va a mover la piel de toda esta región. Pero si se fijan estos puntos distales, lo que va a tener tendencia, chicos, es a llevar esta colmisura hacia afuera, hacia posterior y hacia abajo, y también podría colaborar en lo que es la apertura de la cavidad bucal. Esa es la acción que tiene este músculo platismo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Podés repetir la inervación, por favor? Sí, nervio, en este caso, el encargado de la inervación de este platisma va a ser el par craneano número 7, el nervio facial. Nervio facial se llama. Gracias. De nada. Chicos, ¿dudas respecto al platisma? Si no, pasamos al trapecio. Trapecio, dijimos superior solamente. Si el trapecio va a tener 3 tipos de fibra, nosotros en este caso solamente vamos a desarrollar sus fibras superiores. Lo que serían las fibras, en este caso, transversales o intermedias, y las ascendentes o inferiores van a quedar para cuando veamos musculatura del tronco, ¿sí? Por ahora no la vamos a desarrollar. La parte entonces descendente o superior va a tomar, chicos, inserción sobre lo que es a nivel del occipital, sobre la protuberancia occipital externa y sobre la línea nucal superior en el tercio interno. Va a tomar inserción sobre lo que serían las cervicales en este caso, ¿sí? Las apófisis espinosas cervicales. Algunos autores toman de C2 a C7, ¿sí? Nosotros vamos a quedarnos con eso, de C2 a C7. Recuerden que C1 no tiene espinosas, por eso que no la consideramos. Y también va a tomar inserción sobre el ligamento nucal, que se expandía de espinosa a espinosa, va a tomar parte de ese ligamento nucal. Y desde ahí se va a dirigir hacia inferior y hacia lateral para tomar inserción sobre lo que es el tercio lateral de la clavícula sobre su cara superior. Va a situarse bien ahí. Al igual que nos pasaba con el esternocleido mastoideo o occipito mastoideo, la inervación es idéntica, motoramente el nervio accesorio, sensitivamente el plexo cervical, y en cuanto a su accionar, si se contrae bilateralmente el fascículo izquierdo-derecho va a ser extensor de cabeza. Si se contrae unilateralmente, si fijamos el cráneo, va a elevar y a llevar hacia posterior el muñón del hombro, hacia una retropulsión. Si fijamos la inserción sobre la clavícula, va a rotar contralateralmente la parte craneal y va a inclinar homolateralmente, en este caso, lo que sería
la cabeza, ¿sí? Es idéntico a lo que hace el ECOM. Rotación contralateral, inclinación homolateral. Y eso sería el accionar de este músculo trapecio descendente o superior. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? En el hueso occipital, ¿dónde se insertaba, profe? En la protuberancia occipital externa y en la línea nucal superior en el tercio interno. Y línea nucal superior, me dijo. Superior, pero en el tercio interno. Acordate que el ECON iba al tercio lateral o externo. Chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que quieran que reveamos? ¿Van bien? ¿Van muy perdidos? Si no, seguimos, ¿eh? Vamos a ir con el último concepto, chicos, que van a ser los músculos escalenos, que dijimos que van a formar parte de lo que es la región, en este caso, lateral del cuello, ¿sí? Son 3 músculos estos escalenos, los vamos a dividir en anterior, posterior y entre ellos está el fascículo medio o intermedio, como ustedes lo quieran llamar. Profe, Sí, una músculos. consulta. ¿Estos escalenos forman parte del grupo posterior? Profundo, No, perdón. no, son laterales. Ah, bien. Pero no son profundos. No, de hecho los vamos a poder palpar, no son profundos, los vamos a poder Ah, tocar. bien. ¿Sí? Van a ser bien superficiales de la región lateral, pero están dentro de otro grupo superficiales. Estos 3, estos estarían dentro del grupo lateral. Solamente lo vamos a llamar laterales a esto. Así los consideramos nosotros. ¿Sí? Fíjate que acá los menciona como profundos del cuello, pero nosotros no los involucramos dentro de lo que serían el largo del cuello, ni los rectos posteriores. Nosotros lo damos aparte, los sacamos de estos profundos porque los vamos a poder tocar, no van a estar en un plano profundo. O sea, forman solamente un grupo lateral nada más. Exacto, grupo lateral o externo, si le querés llamar. Bien. Pero van a ser, ¿sí? Y son 4, dijimos. Vamos a arrancar al revés de todo lo que hacemos siempre, los vamos a insertar distalmente. Vemos que los primeros 2, el anterior y el medio, van a ir sobre la primera costilla, sobre la cara superior de la primera costilla. El anterior, ¿sí?, va bien a la región anterocentral de la primera costilla hacia el tubérculo costal, antiguamente llamado tubérculo de Lee-Frank. Y el medio va a lo que sería ya el tercio medio, ¿sí?, sobre la cara superior. Y lo que sería el posterior se dirige a la cara superior, al tercio medio de la segunda costilla. Es ahí donde va a insertar distalmente este. Y proximalmente vamos a arrancar a situar lo que sería el anterior, que se va a dirigir desde la transversa de la tercera, cuarta, quinta, en este caso, y se podría considerar la sexta cervical. ¿Desde qué parte? Desde los tubérculos anteriores. ¿Se acuerdan que las transversas de las cervicales tenían tubérculos? En este caso, los tubérculos anteriores van a estar ocupados desde lo que sería, en este caso, el tercero, cuarto, quinto y sexto por el escaleno anterior. Si nos vamos hacia posterior de este, vemos que lo que sería la transversa, en este caso, también desde lo que sería, no sé si lo alcanzan a ver, es el que está justo acá en el medio, ¿sí? Por ahí es el más amplio de todos, es el que más espacio ocupa. Algunos autores citan que inserta desde C2, C3, C4, C5, C6, hasta C7, ¿sí? El medio va a ocupar mucho más niveles que todos los otros. ¿Qué parte de C3 a C7 va a ocupar los tubérculos posteriores de la apófisis transversa? Este ocupa los anteriores, este ocupa los posteriores, ¿sí? Y desde ahí dijimos que se dirige al tercio medio o intermedio de la cara superior de la primera costilla. Y pasamos al último, que sería el posterior, que es este, que es el más pequeño de todo, y que solamente ocupa 3 niveles. Va a ocupar C7, C6 y C5, ¿sí? Sobre también los tubérculos posteriores de ese nivel, y de ahí se dirige a la segunda costilla, a la cara superior, al tercio medio de la segunda costilla. ¿Quién inerva a estos?
reciben ramos directos de lo que sería el plexo cervical. Sí, plexo cervical y plexo braquial. ¿Sí? Así que inervación de esto, plexo cervical y braquial. Por ahora nos quedamos con eso solamente. ¿Qué acción tienen? Si fijamos las costillas, van a... Y el fascículo medio va a las transversas de C1 y C2 y va a los tubérculos posteriores de C3, C4, C5, C6 y C7. Este ocupa todos. Pero va a la parte posterior. Gracias. Profe, ¿y el escaleno posterior? Este es el más chiquito de todo. Arranca a contar de abajo hacia arriba, ocupa 3 niveles. C7, C5 y C6. ¿Sí? A los tubérculos posteriores de C7, C6 y C5. Bien, gracias, profe. No, por nada. Sí, si se contraen bilateralmente y fijamos las costillas, van a ser flexores de cuello. Si se contraen unilateralmente, van a inclinar hacia el mismo lado, van a ser inclinadores homolaterales. Y si se fijan las inserciones sobre el cuello, van a tener tendencia a traccionar hacia superior la costilla número 1 y número 2, así que van a ser accesorios de la respiración. ¿Se entendió? Bueno, y acá tienen la disposición de los músculos. Este sería bien lo que es el escaleno, en este caso, posterior acá al fondo, y acá bien lo que es el escaleno anterior y el escaleno medio entre ellos. Y acá se retiró el escaleno anterior, se cortó sobre la costilla y se observa el escaleno medio. Vean cómo va bien a los tubérculos posteriores. Y eso sería todo. La semana que viene nos queda ver todos estos musculitos profundos. No lo vemos hoy porque en taller no los vamos a poder palpar, así que todavía no nos van a servir. Profe, una última consulta sobre el escaleno medio que se inserta en la primera costilla y tengo que se va a insertar por detrás del surco de la arteria subclavia. ¿Está bien así o...? No, porque fíjate que el surco de la arteria subclavia está en la cara inferior. Ah, bien. Estos dos van a la cara superior, ¿ves? Por eso que traccionan la costilla hacia arriba. Bien. De Entonces forma va en la cara refleja puede superior ubicar... de la primera costilla. Sí, los dos. Bien. Lo que sería el anterior va más sobre la parte anterocentral y va sobre el tubérculo costal, antiguamente llamado tubérculo de Liefranc, y lo que sería el intermedio o medio va bien sobre el tercio central, pero también de la cara superior. Ninguno de los dos va a la cara inferior. Bien, gracias, profe. Me agradece. De nada. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas respecto a musculatura del cuello? ¿Algo que quieren que repasemos, reveamos de lo que vimos hoy? ¿Mano o cuello? ¿Quedó todo claro? Traten de, acá más que nunca, traten de sentarse a dibujar esto, ¿sí? El sistema extensor, ¿sí? La expansión digital dorsal o sistema extensor. Traten de diferenciar qué pasa con esos tendones, dónde se acoplan. Si ustedes dominan eso dibujándolo, no se lo van a olvidar nunca más cómo se dan las inserciones tanto de los lumbricales como de los interóseos. Una vez que comprendan cómo es el pasaje de lo que es en este caso el extensor de los dedos, una vez que le puedan acoplar el resto de los músculos, se les va a hacer mucho más fácil a la hora de estudiarlos. Si hay alguna duda, chicos, la pueden ir haciendo. La consulta, yo voy a ir tomando asistencia. Así denme un minutito, voy tomando asistencia de la clase de hoy. Denme un minutito.